Hola amigos, gracias por compartir un nuevo video conmigo. Hoy vamos a vivir una excelente aventura. Vamos a andar en moto de nieve. Los voy a llevar a visitar unos paisajes espectacular y los voy a llevar a caminar con unas raquetas, esas raquetas de nieve. En el día de hoy vamos a mostrar una unidad adquirida por los bomberos voluntarios de Pune. Por supuesto, entregado por Kronenburg, Argentina, que una vez más entrega unidades a un cuartel de bomberos. Son muchas las unidades que tengo para mostrar, pero ahora sí, no lo demoro más. Yo sé que están esperando esta aventura de moto en la nieve, así que vamos al video, que lo disfruten y no se olviden de darle like. Es gratis, no tienen nada que pagar, solamente cuando dejan de ver el video, ahí en la manito le hacen un clic en la manito y le dan like, y eso realmente ayuda mucho al canal. Pero ahora sí, vamos al video, que lo disfruten. En el día de hoy nos levantamos muy temprano y nos recibe Ushuaia con mucha nieve. Ha nevado toda la noche, eso va a ser interesante nuestra travesía en moto de nieve del día de hoy. Por supuesto, comenzamos a transitar la ruta 3, la que nos va a llevar al centro donde vamos a encontrar las motos de nieve. Hay que ir con mucha precaución. Pueden observar que ha nevado mucho durante la noche y la ruta está muy complicada, a pesar de que los vehículos tienen los neumáticos especiales y tienen las cadenas colocadas. Hay que ir con mucha precaución porque la nieve es muy traicionera y podemos tener algún tipo de inconveniente, el cual no queremos. Queremos llegar tranquilos y disfrutar de un maravilloso día en la nieve aquí en Ushuaia. En el trayecto hasta nuestro lugar de destino podemos observar cascadas congeladas que se encuentran en la ladera de los cerros. Y ahora sí, llegamos a nuestro lugar de destino, donde nos están esperando con un rico chocolate caliente antes de encender los motores. Vamos hacia el lugar donde se encuentran las motos. Una breve charla, una explicación. Muchos no hemos utilizado moto de nieve. No es muy complicado, pero hay que prestar atención, hay que tener mucho cuidado con las indicaciones, sobre todo con las curvas, y siempre estar atento a las indicaciones del guía. Un excelente servicio, muy conforme, muy contentos, con muchas ganas ya de comenzar nuestra travesía. Y ahora sí, llegó el momento esperado de comenzar a transitar por esta hermosa zona. Mucha nieve, ha nevado durante toda la noche, la nieve está muy blanda y los primeros que van adelante son los que van abriendo la senda mientras uno disfruta de este hermoso paisaje. Como vamos a ir viendo en el transcurso del día, vamos a tener lugares nublados, por momentos sale el sol, mucho frío, es así, mucho frío, pero no importa. Aquí estamos esperando, hicimos unos metros y vienen a hacer un control muy importante, el control muy interesante. La empresa que nos llevó está al tanto en todo momento. El guía es espectacular y ahora sí, ya hicimos los primeros metros, nos detuvimos, recibimos unas nuevas indicaciones y ahora comenzamos nuestra travesía y a disfrutar por este recorrido. Tenemos que tener en cuenta que hermosa zona, pueden observar que vamos a ir entre los árboles. Aquí es una parte que estamos pasando, luego volvemos hacia una llanura, pero vamos a hacer este recorrido que estamos viendo ahora. Tenemos dos partes. Primero disfrutamos de una
ida, como estamos yendo ahora, más o menos de unos 10 kilómetros. Ahí descansamos, descendemos y hacemos un senderismo con unas raquetas de esquí que vamos a ver más adelante, y luego tenemos que volver otros 10 kilómetros al lugar donde iniciamos. Pero no converso más, los dejo por un ratito y que disfruten este hermoso paisaje. Es una de las partes que más me ha gustado de todas. Cruzar entre los árboles nevados, recién nevados. Pueden observar que están muy cargados de nieve, porque esta nieve es fresca, es una nieve de la noche, y salvo el ruido de las motos, pero cuando nos detenemos por un momento escuchamos, es lo que se dice, escuchar el silencio en esta zona, porque en este momento ni siquiera viento hay. Es algo maravilloso este lugar, y les recomiendo, si tienen la posibilidad, vengan a Ushuaia, y una de las atracciones que tienen que hacer es recorrido en motonieve. Hay diferentes empresas, pero más o menos todas van muy cerca por el mismo circuito. Disfruten esta vista aérea. Como ven, hay dos senderos. Nosotros estamos hacia la izquierda yendo en este momento. Estamos abriendo un sendero nuevo, un surco nuevo, que va adelante una moto con un rolo en la parte delantera, que es el guía, y es el que más o menos va pisando la nieve para que nosotros podamos transitar en forma más cómoda. Porque si no se formara la huella, nosotros que no tenemos tanta técnica para andar en la nieve, se nos complica. Pero como ven, no es tan difícil, hay que largarse nada más. Ahora sí, llegamos al lugar de descanso y comenzamos a caminar. Aquí les estoy mostrando con los elementos puestos en el pie. No es fácil, yo les puedo aclarar. Es un poquito complicado ponerse la raqueta de esquí. Es fácil aquí donde ven ahora, donde la nieve está gruesa, que no ha sido pisada. Sí es cómodo cruzar y pisar por esta nieve que está blanda. Pero si nosotros giramos y volvemos hacia el camino, hacia la senda donde la nieve está pisada, que está dura, para mí, que no ando en la nieve nunca, que es la primera vez que ando con esta raqueta, se me hace un poco complicado. Es lo que le explicaba recién, caminar por esta zona donde ya está muy pisada la nieve es un poquito complicado, porque al estar la nieve dura y uno no está acostumbrado, es difícil dar el paso. Se siente dura la nieve y se nos complica un poquito, pero son los primeros metros nada más, hasta que uno recién le va agarrando bien la mano. En este momento ha salido un poco el sol y el paisaje es completamente diferente. Se ilumina toda la zona y esa nieve que estaba opaca ahora tiene mucho brillo. Por eso es conveniente, siempre nos aconseja andar con protector en la vista, ya sea con lentes o con antiparras. Pero como veníamos en moto, nos dejamos las antiparras puestas y seguimos caminando por esta zona. El silencio que se escucha ahora es
espectacular. Este sector es ideal para sacar fotos, charlar con el grupo, descansar porque no es fácil, uno se cansa, no está acostumbrado a andar en una nieve tan blanda, tan fresca, y entre que uno para, saca fotos, filma, eso produce cansancio, pero todo se va cuando uno mira alrededor y ve este paisaje que nos rodea. La verdad que el cansancio se va inmediatamente porque es realmente increíble la paz que se siente aquí, esa energía que te da, y sobre todo cuando sale el sol, ilumina los árboles recién nevados con mucha nieve como estamos viendo ahora. Es un momento impresionante y es uno de los más gratos de toda la travesía. Más allá de andar en moto de nieve, es muy bonito caminar por estos senderos recién nevados. Realmente es una experiencia muy agradable. Se terminó los 5 kilómetros de caminata, muy cansados. Ahora, con las últimas indicaciones, tenemos que volver los 10 kilómetros que hicimos anteriormente. Vamos a ir por otro recorrido, por supuesto, no nos van a llevar por el mismo lugar. Vamos a hacer un recorrido distinto. Vinimos sobre el lado derecho de este sector. Ahora vamos a ir sobre el lado izquierdo, visitando otras zonas y viendo otros paisajes. En este momento hacemos el desvío hacia la izquierda para tomar el nuevo rumbo que yo les había dicho recién, y vamos a internarnos nuevamente entre los árboles que están nevados para ver otro paisaje distinto. Observen esto, es algo impresionante. Una cosa es contárselo, otra cosa es estar ahí, vivirlo, pasar por estos semitúneles, porque en algunos lugares está casi tocándose las ramas de arriba. La nieve, el mínimo toque que uno hace a las ramas, le cae esta nieve porque es una nieve muy fresca. Hace mucho frío, por supuesto, pero no importa. Vinimos a Ushuaia a buscar la nieve y la verdad que está impresionante el día de hoy, que no ha tocado ya que nevó toda la noche. Y nosotros somos los primeros, por suerte, el primer grupo que está haciendo este sendero, por lo tanto es un sendero nuevo. La nieve está recién queriendo compactarse y estamos pasando por unos lugares realmente maravillosos. Venimos transitando por una llanura muy linda, es un muy largo recorrido. Cruzamos unos arbustos que estaban ahí y nos encontramos de golpe con este nuevo espectáculo, totalmente diferente a lo que veníamos transitando 300, 400 metros atrás. Permanentemente va cambiando el espectáculo, realmente un clima maravilloso. No nos ha nevado en nuestro recorrido, pero sí, les repito, mucho frío. Y algo muy interesante, uno viene mirando un paisaje, cruza una serie de árboles, hace un giro y se encuentra
con un espectáculo y un paisaje completamente diferente. Metro a metro esto va cambiando y la experiencia de andar en la moto realmente es algo increíble. Regresamos al lugar de nuestro inicio del recorrido. Nos estaban esperando con un rico café que mucho nos hacía falta, porque la verdad que andar en moto y caminar en la nieve es muy lindo, muy divertido, pero realmente hace frío. Hay que venir bien preparado, hay que venir con el abrigo correspondiente. Casco no importa, porque el casco se lo dan aquí, pero unos buenos guantes, es muy importante los guantes. Ahora sí, después de haber disfrutado este día de moto y de caminata, regresamos a Ushuaia, en la cual nos recibe con mucha nieve. Un lindo sol está saliendo. En el recorrido por la ruta 3 volvemos a ver estos hermosos paisajes que uno no se cansa de ver. Llegamos a Ushuaia a la tarde, son las más o menos 4:30 de la tarde, y está completamente nevado. Como el sol salió pero muy poco, no se ha derretido la nieve. Bien amigos, esto es mi aventura en moto de nieve. Espero que les haya gustado tanto el recorrido de las motos como la caminata que hicimos en la nieve. Espero que le den like, acompañen al canal, pongan me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor, así ayudan a crecer al canal para nuevos contenidos. Y no se olviden, nos encontramos en el próximo video. Hasta luego.